Saludos, apasionados de Star Wars. En este episodio, nos adentramos en una nueva y emocionante aventura galáctica con el audiolibro, Los Lores del Sith. Prepárense para sumergirse en las profundidades del lado oscuro de la fuerza mientras exploramos las historias de los Sith más legendarios. Escucharán de traiciones, conspiraciones y poderes inimaginables que darán forma al destino de la galaxia. Sin más preámbulos, enciendan sus comunicadores y prepárense para la narración que los llevará a los rincones más oscuros de la galaxia. Segunda parte del capítulo. El pitido monótono y repetitivo de una alarma estaba taladrando la sien de Morse. Abrió los ojos y parpadeó bajo la luz antiséptica del compartimento de pasajeros de la lanzadera. El humo y el punzante hedor ionizado de los cortocircuitos invadían el aire del habitáculo. Estaba de espaldas al suelo de metal, mirando fijamente una luz empotrada que se iba enfocando y desenfocando. Sus pensamientos confusos empezaron a aclararse, a ordenarse, de modo que empezó a entender lo que estaba pasando. Habían disparado contra la nave. La habían derribado. Habían perdido el soporte vital, el compartimento se había llenado de humo y... ¿Qué era esa maldita alarma? ¿Por qué no había muerto? ¿Dónde estaba Braith? Braith, dijo Morse. Al pronunciar esa palabra, sintió una palpitación en la cabeza. Lo reconoció como un efecto secundario de la falta parcial de oxígeno. También comprendió rápidamente que sí podía pensar con claridad es que había sobrevivido. Se palpó el cuerpo y comprobó que no tenía nada roto. Se apoyó en el suelo con un brazo. Su cuerpo obeso y entrado en años le dolía, pero logró incorporarse. Parpadeó varias veces para deshacerse de un ligero mareo. A través de una de las ventanas pudo ver la luz del crepúsculo. Se puso en pie, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo que le suponía. Se acercó a la ventana y observó la superficie rocosa de color beige de Railot. Del suelo agrietado salían montículos rocosos grandes y pequeños, y el viento omnipresente levantaba nubes de tierra seca. ¿En qué parte del planeta estaba? No conocía el terreno con profundidad como para especular. Activó el comunicador. Braith. No obtuvo respuesta. ¿Quién los había derribado? Braith le había dicho que era una nave escolta imperial. Pero, ¿por qué había disparado contra la lanzadera de Morse? Empezó a cambiar la frecuencia del comunicador para llamar a Belcor, pero vaciló. Belcor la había enviado a dar la vuelta al planeta para ir a rescatar a alguien. No a alguien. A personalidades importantes. A Darth Vader y al emperador. Soltó un insulto, una oleada de ansiedad la despertó completamente. ¿Qué había ocurrido con ellos? ¿Habían sobrevivido a la destrucción del peligro? No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. De alguna forma se habría activado el piloto automático durante el descenso de la lanzadera, pero no sabía ni siquiera cuánto tiempo había estado inconsciente. Otra vez, iba a activar el comunicador para llamar a Belcor, un hábito. Siempre que tenía un problema, llamaba a Belcor. De nuevo, vaciló. ¿Qué era lo que producía ese maldito pitido? Miró a su alrededor y por fin descubrió de dónde provenía, de un ordenador atascado en el reinicio. Al apagarlo, el pitido se detuvo. Se quedó ahí un rato, observando su propio reflejo en la pantalla oscura del ordenador. Tenía sangre de una herida en la frente y el ojo izquierdo estaba hinchado. Tenía la sensación de haberse dislocado un hombro, pero puso a prueba el movimiento y comprobó que seguramente solo se lo había golpeado durante el descenso. Probablemente se había caído y se había golpeado el hombro contra algo. Volvió a intentar reconstruir los hechos. Tan pronto como su nave había llegado al campo de escombros del peligro, les habían atacado. De todas las naves que había ahí arriba, atacaron precisamente a la suya. Y fue ni más ni menos una nave escolta imperial. Estaba claro que unos traidores habían secuestrado la nave escolta, pero... ¿era posible que Belcor estuviera implicado? Le parecía poco probable, pero, ¿era posible? Durante años, el movimiento Railot Libre había conseguido estar siempre un paso por delante de Belcor. ¿O no?
En cuanto Darth Vader y el emperador aparecieron en el sistema de Ryloth, una visita que no era de dominio público, fueron atacados por fuerzas vinculadas al movimiento. Teniendo en cuenta la sofisticación y la escala del ataque, esas fuerzas estaban colocadas cuidadosamente. Y entonces la propia Morse fue enviada a una operación de rescate, quizá para no arrebatarle el mando a Belcor en el planeta, y fue atacada inmediatamente. Empezó a pensar en los últimos meses, incluso años, recordando los éxitos del movimiento Ryloth libre. Belcor siempre tenía una explicación plausible. Ahora Morse se preguntaba qué clase de explicación podría justificar el ataque a un destructor estelar imperial. Su convicción cada vez era más sólida. Solo había una explicación posible. El movimiento tenía que contar con ayuda imperial. De cargos imperiales significativos. Belcor. Todo giraba alrededor de Belcor. Morse soltó un insulto que resonó en el compartimento de pasajeros y corrió a la carlinga. Abrió la puerta y encontró a Braid desplomado en su asiento. La cabeza le colgaba en un ángulo extraño, tenía la lengua fuera y el cuello estaba claramente roto. Probablemente había muerto cuando les atacaron. Ese piloto llevaba años a su servicio. Lo siento, Braid, dijo Morse. Accedió al ordenador principal y comprobó los registros y el estado de la nave. Efectivamente, el piloto automático se había activado en algún momento cuando la nave había recuperado la potencia. Cuando esto ocurrió, Braid ya estaba inconsciente o muerto, claro. La nave había aterrizado cerca del ecuador de Ryloth. La lanzadera había sufrido algunos daños durante el ataque, pero estaba en su mayor parte intacta y podía volar sin problemas. Hacía tiempo que Morse no pilotaba una nave, pero pensó que podría manejar una lanzadera. Desabrochó a Braid, lo cogió por debajo de las axilas y lo arrastró al compartimento de pasajeros. Incluso un esfuerzo tan pequeño la hizo sudar y resoplar de cansancio. Pensó en lo mucho que se había echado a perder. Lo había echado todo a perder. Y había pagado por ello. Maldiciendo su propia indolencia, tumbó a Braid en el suelo con una gran dignidad y regresó a la carlinga. Se sentó en el asiento del piloto, encendió los motores y justo en ese momento se dio cuenta de que no sabía a dónde ir. Sin duda no podía volver al centro de operaciones, al menos no inmediatamente, teniendo en cuenta sus sospechas sobre Belcor. Buscó en la computadora de navegación si había bases imperiales cerca. Debería saber cuáles había cerca sin tener que buscarlo en el ordenador, pero se había desocupado tanto de sus obligaciones en los últimos años, que solo conocía muy por encima los recursos imperiales del planeta. La base más cercana era la base de comunicaciones del Ecuador. El comandante era Steen Borges. Muy bien, murmuró Morse. Sabía que podía confiar en Steen. Habían servido juntos como tenientes. Era un oficial radicalmente fiel al imperio. Si Belcor estaba tramando algo, Steen nunca formaría parte de ello. Activó el comunicador de la nave y llamó al núcleo. No había señal, solo el rumor constante de la estática. Pensando que el sistema de comunicaciones no funcionaba correctamente, Morse realizó una comprobación del sistema. No parecía haber ningún problema. Frunció el ceño. Solo se le ocurrían dos explicaciones para que no hubiera señal en un sistema de comunicaciones operativo. Ninguna de las dos era buena. Se le hizo un nudo en el estómago. Durante un momento tuvo una idea, estúpida y fugaz. ¿Y si Belcor había preparado un golpe de estado y se había apoderado de todo el planeta después de matar a Vader y al emperador? Pero era absurdo. ¿O no? Se dijo a sí misma que era absurdo. Lo que tenía claro era que necesitaba descubrir qué estaba pasando exactamente. Al despegar, vio toda la superficie del planeta a sus pies. Conforme ganaba altura, tuvo una extraña sensación de incorporeidad. Era porque hacía años que no experimentaba el vuelo desde dentro de la carlinga. Sin embargo, no tardó en orientarse. La computadora de navegación marcaba la dirección y Morse logró volar razonablemente bien. A unos 50 kilómetros de la base de comunicaciones, vio varias columnas de humo negro que salían del suelo y se perdían en el cielo del anochecer.
Por un momento se planteó la posibilidad de que la base estuviera destruida, pero al acercarse observó que las antenas de comunicaciones eran las que se habían llevado la peor parte. La ausencia de señal en el comunicador tenía sentido. ¿Pero qué? De repente, empezó a sonar una alarma en el ordenador, indicando que los cañones de la base habían fijado su objetivo en la nave. Se activó el comunicador y escuchó una voz, aunque con el sonido hueco y deficiente de la comunicación de corto alcance. Identifíquese, lanzadera. Y no se acerque más. Morse empezó a toquetear los controles, intentando apagar los motores mientras activaba el comunicador. No. Yo. Aquí la Moff Dalian Morse. Hubo una pausa, entonces habló una voz que le resultaba conocida: necesitaré confirmación visual. En caso contrario, procederemos a derribarle, amenazó Stenborkas. ¿Me lo puede repetir? Respondió Morse. Confirmación visual, señora. Ahora mismo. O me veré obligado a disparar. ¿Qué? Ahora, por favor, dijo Borkas con firmeza. Morse recorrió todo el panel de comunicaciones buscando el botón que servía para abrir una conexión visual. No estaba familiarizada con los controles y necesitó un tiempo para buscar, mientras la alarma de objetivo fijado aullaba sin parar. Espere, pidió Morse. Espere. Ahí, ya lo tengo. Se activó una pantalla integrada en la ventana principal. Vio la cara de Stenborkas, delgada y llena de marcas. A sus espaldas, oficiales subalternos y técnicos se movían incesantemente de un puesto a otro. Los ojos de Borkas, un poco demasiado juntos, se abrieron completamente al ver a Morse. Perdóneme, Moff. Hizo un saludo repentino y se puso colorado. Tenemos motivos para desconfiar. ¿Dónde está su piloto, señora? Solo estoy yo, respondió Morse. Más detalles en cuanto aterrice. Asígneme una plataforma de aterrizaje. Sí, señora. Morse aterrizó, se desabrochó y bajó por la rampa a toda prisa. Fuera la esperaba Borkas, acompañado de 2 tenientes y un pelotón de soldados de asalto. Borkas seguía siendo el hombre escuálido, calvo y bien afeitado de siempre. Todo el mundo recibió a Morse con un saludo mientras desembarcaba. Morse devolvió el saludo tan cuidadosamente como le permitía su hombro herido. Necesito un médico para la Moff, le ordenó Borkas a un teniente. Más tarde, intervino Morse. Antes de eso, tenemos que hablar. Las plataformas de aterrizaje estaban 10 metros por encima del resto de la base, de modo que podía ver claramente la devastación. Había varios incendios simultáneos. El aire olía a humo y plástico quemado. Pequeñas naves de mantenimiento y droides de contención de incendios recorrían toda la base, mientras equipos de técnicos y droides de mantenimiento corrían o rodaban de un lado a otro. Se gritaban órdenes por todas partes. Los platos satelitales, que normalmente eran las construcciones más grandes de la base, se habían derrumbado y habían quedado reducidos a montañas humeantes de metal retorcido y piezas de antenas esféricas. Estamos intentando restablecer la red de comunicaciones, le explicó Borkas. La tercera antena es la menos dañada. Estamos trabajando intensivamente para que al menos esté operativa parcialmente. Muy bien, respondió Morse, sin apartar la mirada de la destrucción. Unos 40 técnicos y una docena de droides de mantenimiento trabajaban en lo que debían de ser los restos de la tercera antena. Varias naves de mantenimiento volaban por encima del equipo, lanzando cables que los trabajadores empezaban a sujetar a la esfera exterior de soporte de la antena. ¿Cuándo ha sido? Hace unas 12 horas, señora. Más o menos. Nos informaron de la llegada de una nave escolta que traía altos cargos imperiales. Morse se tensó y se dio la vuelta hacia su viejo amigo. ¿Quién les informó? Borkas frunció el ceño. El centro de operaciones. O eso pensábamos. Aunque no puede ser. Supongo que los insurgentes piratearon el sistema de comunicaciones. Las credenciales parecían buenas, pero, evidentemente no lo eran. En cuanto bajamos los escudos, la nave empezó a disparar. Hicieron todo lo que ha visto en menos de un minuto.
Menos de un minuto, repitió Morse como una necia, pensando en Belcor, en la traición. Borcas se le aproximó. Lo siento, señora. Cuando termine todo esto, evidentemente presentaré mi renuncia. Morse negó con la cabeza. De ninguna manera. Señora. No lo voy a permitir, esto no es culpa suya, afirmó Morse. Sabía muy bien de quién era la culpa, aunque no lo dijo, era culpa suya y de Belcor. Voy a necesitar todo el personal de confianza que pueda encontrar para recuperar el control de la situación. Borcas inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. ¿Cuál es la situación, señora? Hay un vacío informativo. ¿Hay algún lugar en el que podamos hablar en privado? Preguntó Morse. Por supuesto. Sígame. Pero antes, hay un cadáver a bordo de mi lanzadera, dijo Morse. Un buen hombre. Ocúpese de él, ordenó a un par de tenientes que se encargaran de Braid, y los dos oficiales acataron la orden inmediatamente. Estoy contenta de volverle a ver, le dijo Morse a mientras caminaban. Lo mismo digo, señora, respondió Borcas. Ojalá fuera en circunstancias mejores. Unos años antes, Morse había decidido delegar su autoridad sobre las operaciones imperiales en Belcor y no en Belcor le pareció más manejable, menos desafiante ante su autoridad. Se había arrepentido varias veces de su decisión, pero hoy más que nunca. Tomaron un transporte hacia el edificio principal, una construcción hexagonal de 3 plantas, con paredes de cristal, situada en el centro de la base. Durante el vuelo, Morse estuvo practicando lo que iba a decir. Cuando aterrizaron, Borcas la condujo a través de una serie de ascensores y pasillos corredores repletos de actividad, hasta llegar a una sala de conferencias privada. Morse perdió la cuenta del número de saludos que recibió. El personal de era muy disciplinado. Tráiganos café y algo de comer, ordenó Borcas a alguien en el corredor. Y también un calmante para el dolor, añadió Morse, haciendo una mueca a causa del dolor que tenía en el hombro y en la cabeza. Morse se hundió en uno de los asientos acolchados que rodeaban la gran mesa de conferencias. De repente, se sentía exhausta. Exhaló, dando unos golpecitos con los dedos en la mesa. Entonces, dijo Borcas, sentándose y mirando hacia ella. Hay un traidor entre nuestras filas. Morse le clavó la mirada, con las cejas levantadas, sonrojada. ¿Qué? ¿Cómo ha? Llamaron a la puerta para anunciar la llegada de los medicamentos, el café y la comida. Borcas sirvió un café para cada uno, pero Morse tenía el estómago inestable y no creía poder ingerir otra cosa aparte de los medicamentos, que se tragó de golpe. Cuando el oficial subalterno se retiró, Borcas continuó. ¿Cómo lo sé? No es difícil deducirlo, señora. Le tienden una emboscada al peligro, una nave imperial ataca la base de comunicaciones tras una orden cuestionable llegada desde el centro de operaciones. Ha sido desde el centro de operaciones, ¿no? ¿No significa que han pirateado la señal? No. No han pirateado la señal, le confirmó Morse. Ha sido necesaria muchísima coordinación, concluyó Borcas. Las autoridades imperiales han hecho la vista gorda, si no es que han colaborado directamente. ¿Ha sido un golpe de Estado? Morse negó con la cabeza, sin apartar la mirada del fondo de la taza. No lo podría asegurar, respondió ella, sin atreverse a mirarle a los ojos. He estado ausente, Sí, respondió Borcas. Las cosas cambiaron cuando perdió a Murra. ¿Cuánto hace? ¿4 años? Morse asintió con la cabeza. Hacía mucho tiempo que no oía el nombre de su mujer en boca de nadie. Había muerto en un accidente de transporte en Coruscant. Un fallo mecánico hizo que el transporte colisionara contra un edificio, murió Murra y 10 civiles más. Durante meses, Morse no hizo más que pensar cómo se debería de haber sentido Murra cuando el transporte se precipitaba contra el edificio. Terror. ¿Resignación? La pérdida la deterioró, la destrozó. Las cosas no cambiaron, aclaró ella. Cambié yo.
Después de la muerte de Murra, se quedó sin propósitos en la vida. De alguna manera, se acomodó en esa falta de objetivos. Se volvió hedonista y perezosa. Peor todavía, perdió la habilidad o las ganas de distinguir a un buen comandante de un adulador. Por eso había promocionado a Belcor y a gente como él, ignorando a oficiales como Steen Borges. Y ahora había perdido un destructor estelar, al emperador, a Lord Vader y un planeta entero. Me olvidé de usted, Sten. Lo siento. Los labios finos de Sten formaron una sonrisa aún más fina. Nunca me he sentido olvidado. Moore sabía que era mentira, pero aceptó sus palabras porque entendió la intención que había detrás. ¿Puedo confiar en usted ahora, Sten? ¿A pesar de todo? Como siempre, señora. Morse asintió y empezó a hablar con franqueza. Balcotre es el traidor. Estoy casi segura. Borcas la escuchaba con los músculos tensos, bebiéndose el café. El desdén en su mirada era más elocuente y mordaz que cualquier insulto que le pudiera dirigir a Belcor. Además, siguió diciendo Morse. Vaciló durante un momento, con la boca seca, antes de poder pronunciar las palabras siguientes. Darth Vader y el emperador estaban a bordo del peligro. Borcas la miró fijamente, totalmente perplejo. Le empezó a temblar la mano, haciendo saltar café de la taza, así que la dejó sobre la mesa. ¿Estaban a bordo cuando explotó? Morse negó con la cabeza. No lo sé. Mi lanzadera se desvió para ayudar en el rescate de unos altos mandos. Quizás se referían a ellos. Pero esta desviación en principio la propuso Belcor. Podría tratarse de una simple estratagema para que me mataran los rebeldes durante la operación de rescate. Nos atacaron en cuanto nos tuvieron al alcance. Tenían el identificador de su nave, dijo Borcas. Sí, afirmó Morse. Esto significa que si Vader y el emperador salieron del peligro, seguramente también tenían su identificador. Borcas le clavó la mirada. Espere. Eso es. ¿El qué? El mensaje interceptado. No le sigo, dijo Morse. Borcas empezó a hablar muy rápido. Durante el ataque a esta base, interceptamos una comunicación con la lanzadera por un canal abierto. Hemos tardado bastante en desencriptarlo y solo hemos logrado comprender una parte. Pero mencionaba a Vader. Al recibirlo, he supuesto que hablaban en código o que no tenía sentido. Morse estaba medio levantada de la silla. ¿Le mencionaba? ¿Qué decía? Borcas se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la sala, mirando al suelo. Coordenadas, señora. Si Vader y el emperador han escapado en una nave y han llegado al planeta, los revolucionarios saben dónde han aterrizado o se han estrellado. Morse también se puso en pie. Pero entonces nosotros también. ¿Qué tiene aquí, Borcas? En términos de personal militar. ¿Qué vehículos? He visto los soldados de asalto. ¿Qué más tiene? Necesito llegar a esas coordenadas. Borcas asentía con la cabeza, preparándose para la propuesta implícita de Morse. Tenemos transportes y vehículos de mantenimiento, nada armado. En cuanto a personal, tengo principalmente técnicos y un puñado de oficiales novatos. En total tengo unos 20 soldados de asalto y quizá unas 10 personas más lo suficientemente familiarizadas con un blaster para ser de utilidad. 11, contándome a mí. Eso tendrá que servir, dijo Morse, poniendo las manos sobre la mesa. Pero usted no viene, Sten. Señora, mayor, usted se va a encargar de restablecer la red de comunicaciones. Cuando lo haga, se va a dirigir a los oficiales en los que podamos confiar. Solo los oficiales que sabemos que son incapaces de cometer traición. Y les pedirá que reúnan a todos los soldados de asalto de Railot y que me los traigan todos a mí. No podemos fiarnos de nadie más. Sea lo que sea que esté ocurriendo aquí, ya sea un golpe de estado o un intento de asesinato, empieza por matarme a mí, al emperador y a Vader. Voy a asegurarme de que no ocurra nada de esto. Y entonces voy a acabar con Belcor y con el movimiento Railot libre. Deben de pensar que hoy es su gran día.
Yo voy a hacer que este sea su último día. Este negó con la cabeza, con la cara enrojecida. Señora, puedo dejar aquí a alguien de confianza. Prefiero acompañarle. No tengo que informarle de nada. Mi sustituto va a supervisar las reparaciones tan bien como yo. Morse miró fijamente a Sten y vio el deseo de hacer algo, lo que fuera, y lo comprendió muy bien. De acuerdo, Sten. Vendrá conmigo. Repartiremos los soldados entre uno de sus transportes y mi lanzadera. Que todo el mundo coja las armas sin perder un minuto y se prepare para salir. Sí, señora, respondió Borcas, haciendo un saludo. Así concluye otra inmersiva incursión en el vasto universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de los lores del Sith, tanto como nosotros al traerles esta épica historia. Si desean seguir explorando las maravillas y misterios de la galaxia, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.